Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast en el que vamos a hablar básicamente del Día Internacional del Podcast y vamos a tener la oportunidad también de reflexionar un poco sobre cómo esta herramienta de comunicación ha ido evolucionando, ha transformado la manera en que consumimos el contenido también y cómo ha pasado a ser una herramienta clave dentro del marketing digital. Sí, hoy vamos a explorar su evolución, su impacto en el marketing y algunas estadísticas interesantes que demuestran lo poderoso de un podcast. Entonces, para empezar, les vamos a contar un poco sobre el origen del podcast y en realidad se dio a inicio de los 2000, pero fue más cerca del año 2004 cuando realmente despegó y esto sucedió con el auge de los dispositivos como el iPod. Y de hecho, el término podcasting viene de la combinación entre iPod y broadcasting. Entonces, yo no sé aquí, Diana, ¿tú tuviste un iPod alguna vez? Realmente no, tuve un MP4. Y aquí yo no, o sea, yo tuve bueno, no sí, pero era el iPod Touch, uno chiquitito que tenía la ruedita, pero la verdad, recuerdo que tiene la pestaña de podcast, pero nunca lo usé, entonces, no lo sé. Aquí nuestro señor productor, no sabemos. ¿Alguna vez tuviste un iPod? ¿No tuviste un iPod? ¿Has escuchado un podcast? Ya, perfecto. Eres bienvenido. Pero no, la verdad yo no usaba la herramienta de podcast. De hecho, yo todavía tengo ese iPod, pero no sé si hoy en día pongo podcast, ¿qué me va a salir? Pero también es interesante cómo el podcast creció porque al principio era solo como para creadores de contenido individuales y pequeñitos y ahora en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos genera más de 1.3 mil millones de ingresos. Entonces, y de hecho hay más de 4 millones de podcasts en todo el mundo en general. Y sí es justamente lo que dices porque ya no es solo un influencer, un creador de contenido, sino cualquier persona que realmente, como nosotras que estamos haciendo ahorita, o empresa. Estamos sentados con un micrófono y hablas y eso ya es literalmente hacer un podcast. Y sobre todo también es por la accesibilidad que tiene esta herramienta o esta parte de comunicación, porque tú puedes escuchar un podcast cuando estás trabajando, si estás haciendo ejercicio o donde sea que estés en realidad. También es como un hábito el escuchar porque estamos acostumbrados a un medio tradicional que es la radio, entonces cuando la radio se pasa a una plataforma pues es más accesible y más fácil para todos los que quieren como generar o consumir contenido de otra forma que es escuchando. O sea, de hecho creo que no creo, estoy segura de que los primeros podcasts fueron netamente en la radio. Y obviamente, sobre todo cuando ya despegó el internet y todo esto, fue cuando empezó a saltar como que a las plataformas digitales. Y es verdad, o sea, la radio al final es un medio de comunicación que nunca va a desaparecer porque es el que más fácil se adapta a las cosas. Y también se queda como permanente. Recuerdo que mi abuelita, mi mamá me decía que iba a grabar cuando escuchaba como algo interesante en la radio. A veces pasaban como radionovelas. Tú metías como un cassette y le ponías grabar, entonces se quedaba grabado. Entonces ahora tenemos como esa posibilidad de escuchar algo que en cualquier momento, porque está ahí permanente. Escuchar Calimán en la radio era un éxito. Pero, o sea, es la que más fácil se adapta en realidad. O sea, incluso tiene esta combinación. Pienso yo que la radio es un medio de comunicación muy completo porque no tiene solo la parte del audio, vuelve a la redundancia de solo escuchar, sino que ahora puedes hacer literalmente lo que estamos haciendo ahorita de nuevo. Video. Esto podría estarse pasando en la radio, pero al mismo tiempo lo puedes pasar en vivo por YouTube o por otras plataformas. Y de hecho a esas plataformas se han pasado los podcasts porque pasaron de la radio. Ahora creo que la primera plataforma fue de Apple que se llama iTunes. De hecho antes cuando yo tenía otro iPod te descargabas música solo desde iTunes. Pero claro, ahorita tienes Spotify, tienes Google Podcast, también hay Apple Podcast, y tienes como que todas estas herramientas para poder escuchar estos productos y los podcasts. Claro, y también está en YouTube y puedes ver igual a las personas que están hablando. Pero bueno, para precisar en cuán grandes son los podcasts, les queremos contar como los más populares. Y en Estados Unidos tenemos como dos. El The Daily, que es The New York Times, que es un podcast que es un resumen diario de 20 minutos sobre las noticias más relevantes del día. Y el otro es Serial, que es como un podcast de investigación periodística que narra una historia real, pero en varias partes. Entonces, cuando salió Serial, este tipo de periodismo causó bastante impacto y por eso es como uno de los más populares. Y bueno, de ahí también, aparte de los de Estados Unidos, que de hecho creo que son los más populares en general a nivel del mundo,
También tenemos otros que son más populares a nivel de Latinoamérica, como por ejemplo Entre Líneas, que es de Radio Ambulante en Colombia y desentraña las historias más impactantes de América Latina a través de perspectivas obviamente periodísticas. Uh-huh. Y en segundo lugar tenemos a mi podcast favorito, Se Regalan Dudas, que son de unas dos chicas de México que hablan sobre, que precisamente eso, te generan dudas y te hacen reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre ti, sobre las relaciones y también es como un poco de crecimiento personal. Bueno, de ahí también tenemos otro podcast de Radio Ambulante que se llama El Hilo y bueno, es más como un resumen semanal de las noticias más importantes de América Latina, pero te dan como que otras perspectivas, profundizan en la noticia y te dan datos mucho más precisos. Y en cuarto lugar está otro de mis podcasts favoritos. El de todos, creo. El de todos, ajá. La Cotorrisa de México, que pues es un podcast de comedia donde los hosts platican sobre anécdotas y van haciendo bromas. Entonces es full divertido este podcast. La verdad es que es muy bueno. A mí me gusta mucho ese. Y de hecho este es parecido a uno que tenemos más popular aquí en Ecuador, que se llama Darán Viendo. Buenísimo. Es igual de comedia. Es igual de comedia, sí. Que le copiaron a La Cotorrisa. No, mentira. Oye, no es producto nacional, pero no importa. Darán Viendo y también un sorbito de opinión. Este creo que es el que está más popular ahorita, de hecho. Antes que Darán Viendo. Confirma, productor. ¿Cómo se sabe? Estos son los dos podcasts que sobresalen de nuestro querido Ecuador. Y bueno, en realidad el podcast de Sorbito de Opinión es sumamente bueno. Tú creo que me comentabas que no lo habías visto. No, realmente no. ¿De qué trata? Son estos influencers de Guayaquil que literalmente se juntan en un estudio, pero ellos tienen un estudio muy chévere. Eso también hay que apuntarlo. Tienen un estudio muy chévere y cámaras así como que para cada uno y en cada esquina. Y literalmente es pura comedia. O sea, ni siquiera como que tienen guión, creo yo, sino solo se juntan a hablar de cosas bien random. Yo la verdad me paso montando de risa. Cuando estoy en depresión, les recomiendo ver ese podcast. Lo escucharé. Pero de ahí, bueno, ya nos comentaste que tu podcast favorito era el de... Se Regalan Dudas. ¿Por qué? Porque son como dos chicas que te hacen cuestionarte sobre todo, sobre la vida. Te hacen, o sea, es como, ¿por qué crees lo que crees? Entonces, y las dos te van contando sus experiencias y es como tus mejores amigas que te ayudan a pensar y de una u otra forma vivir como mejor. ¿Y el tuyo, Cami, tu podcast favorito? Bueno, mi podcast favorito también es como pseudo comedia. Son unas chicas mexicanas que hacen el podcast con el nombre de Las Damitas Histeria. Sabes, he escuchado el nombre, pero no sé de qué trata. De hecho, también son bastante populares ahorita en TikTok, porque ellas como que dejan que la gente les pregunte como que tengo tal situación con mi pareja, ¿él es tonto o yo estoy loca? Las manes, bueno, dicen otras palabras más groseras, de en contexto mexicano. Pero, o sea, ellos van respondiendo esas preguntas así. Pero es que las chicas tienen una creatividad para responder a las cosas que es muy divertida, la verdad. Te lo recomiendo también. Ok, voy a escucharlo un poco. Y bueno, yendo como al punto del podcast, que es de marketing precisamente, entonces queremos darle ahí un dato súper interesante. ¿Sabían que un estudio reciente encontró que más del 55% de los oyentes de podcast han realizado una compra después de escuchar un anuncio en un episodio? Entonces, como si funciona realmente como estrategia de marketing. Es que eso es lo interesante, porque tú no escuchas un podcast específico de un producto. Para comprar la pauta o la cuña o lo que sea durante el podcast. Por ejemplo, aquí estaría pasando nuestro auspiciante. Para que lo compra ahora. Vamos a auspiciar nuestros productos. Compra tus campañas. Pero, o sea, Bien soluciones. Ajá. Eso me parece bastante interesante. Porque podcast como de temas de marketing, sí hay, pero no uno que te venda. Entonces, o sea, no sé, por eso también es como que importante e interesante analizar este tipo de contenido, porque el podcast te permite conectar con tu audiencia de una manera en que con una simple publicidad tal vez no lo vas a hacer. Ajá. Porque si yo estoy ahorita escuchando el podcast y me pasan el anuncio, le voy a prestar atención por el simple hecho de estar prestando atención. Inevitablemente, sí. Es una herramienta muy inteligente. Por ejemplo, grandes empresas como Nike y McDonald's tienen podcast, ¿sabían eso? Por ejemplo, Nike tiene uno que es Trend, que habla sobre el entrenamiento físico, y McDonald's sobre explora la cultura de la comida rápida. Entonces, como que también tienen Nike y McDonald's sus dos podcasts ahí. ¿Qué tipo de hamburguesa eres? Ajá. ¿Cuál es tu zapatilla favorita?
¿Cuál es tu tipo de salsa favorita para tus papitas? Oye, yo no sabía que ellos tenían un podcast. O sea, realmente no se me habría ocurrido que puedan tener un podcast. Entonces hagan sus podcasts. Hagan sus podcasts. En efecto. Y bueno, o sea, precisamente esa es como la reflexión o el cierre al que queríamos llegar. Que el podcast ha sido esta herramienta que evoluciona con el tiempo, es fácil de adaptarse a todo, por ejemplo, tipos de dispositivos, transmisiones, y te va a permitir llegar muy lejos. Entonces, nuestra pequeña reflexión es que te animes a explorar este mundo del podcast y a usarlo como una herramienta y más que nada una estrategia de contenido y de marketing. Gracias por acompañarnos en este episodio y feliz Día Internacional del Podcast. Es que esto nos va muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Depende de ustedes. Depende de ustedes, exactamente. Donde vamos a tal vez hablar ya temas más profundos sobre el marketing. Pero bueno, mientras tanto, a seguir escuchando más podcasts. Ajá. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que quiera potenciar su negocio. Así que bueno, llegamos a nuestro cierre y recuerden que esto es Beamcast, donde cada episodio es una estrategia ganadora. Bye.